Muy queridos hijos, el día de hoy, 1 de septiembre del año del Señor 2013, al mismo tiempo que comenzamos el mes de la patria, septiembre, que vamos a recordar la independencia y otra serie de actos que ocurrieron en septiembre, aunque algunos se van a olvidar que el descubrimiento de Colón también fue en septiembre. Y solo hablan de la firma de Guatemala, del acta y de la batalla de San Jacinto. Hay otra serie de cosas más que pasaron en septiembre y que marcan nuestra historia. Digo, mes de la patria por una parte, pero en León lo marca también el ser el mes de la patrona de León, Nuestra Señora, la Virgen María de las Mercedes. Pues en este contexto, en esta primera semana del mes, le pedíamos al Señor que nos acercara más a Él para que pudiéramos tener más gracia de Dios y perseverar en ella, recordando que la gracia de Dios no es otra cosa más que la propia vida, es decir, la esencia de Dios. Y el tener, el participar de su vida, el participar de su esencia, de la esencia de Dios, es para que, colaborando con la acción del Espíritu Santo, nosotros podamos irnos transformando de simplemente humanos en imagen perfecta de Jesucristo, es decir, que vayamos teniendo la misma forma de pensar, la misma forma de hablar, la misma forma de actuar de Jesucristo. Padre, ¿es una transformación? Sí, es una transformación. Pablo habla en forma muy técnica de una metempsicosis, de un cambio total en nuestra psicología, en nuestra forma de estructurar el pensamiento. Desde ahí hasta cambiar todo lo que en consecuencia depende de nuestro pensamiento, que es nuestro actuar. En esta línea, el entender las lecturas de hoy tendría que ser bastante fácil. La primera lectura, que está tomada de uno de los libros de sabiduría, en concreto el Eclesiástico, el Siráside, el capítulo 3, versos del 19 al 21 y del 30 al 31, que son textos que se utilizaban para enseñar a la clase dominante de aquel entonces, le da el consejo de buscar ser humilde. Y la humildad, en la mejor definición de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, la humildad es la verdad. La desgracia es que tantas veces, al vernos a nosotros mismos, nos creemos más de lo que somos. Y lo más difícil de la educación de una persona es enseñarle a que se juste y precie. Que tantas veces algunos se olvidan que la educación, y hablo todo del sistema de educación nacional, no es que aprendan de memoria todos los ríos que algunas veces desaparecen o cambian, o que se aprendan, mi tiempo en primer año, hasta cuántas cabezas de ganado y cuántos chanchos había en cada uno de los municipios de Nicaragua. Eso cambia. Lo que no cambia es el lograr autoevaluarme, el tener la conciencia exactamente de quién soy, de dónde vengo, dónde voy, qué sentido tiene mi existencia. Y ahí no es que se arregle con promociones automáticas, es decir, engaño y estafa mundial, el pasar a alguien que no está capacitado para un nivel superior, y además prostituye su autoevaluación. No son los reclamos del papá y la mamá que le dé más puntos, es el autoevaluarme y lograr un juicio ecuánime de mi propia persona. Y en esto sería el objetivo de cualquier educación, porque para evaluarme justamente tengo que evaluarme en relación
a lo que me rodea. Aquella frase de Ortega y Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias, para poder evaluarme. Y por desgracia, vuelvo a decir, o hay algunos que se creen la divina garza, o déjenme usar una expresión que decíamos mucho en Nicaragua, cuando yo era más chavalo, yo no siempre chavalo. Algunos se creen la mamacita de Tarzán y ni siquiera llegan a ser la chita. Y es un problema. En cambio hay otros que por la razón que sea, normalmente por una acción pecaminosa en contra de ellos, que piensan que no valen nada y están subestimados, incluso ellos mismos se subvaloran, y hay que llevarlo precisamente a que esté en el momento justo, en el fiel de la balanza. Y para llegar al fiel de la balanza uno tiene que ponerse un poquito abajo de donde la balanza se nivela totalmente, y así tengo una posibilidad de seguir creciendo y seguir avanzando. Consejo muy práctico. Consejo muy práctico. Con el orgulloso, con el que está pagado de sí mismo, con ese no se puede hacer nada, absolutamente nada. Incluso habrá que pensar en lo que nos decía Sócrates, con la ironía, ponerlo en ridículo para que se dé cuenta que no sabe nada. Y solo en este momento puede comenzar a aprender. Y hay algunos, por desgracia, que piensan que con lo que aprendieron en preescolar se pueden mantener durante toda la existencia. No es porque lo que aprendieron en preescolar haya sido malo, ni mucho menos, si tuvieron una buena instrucción. Lo que ha pasado es que uno crece, y si no crece al mismo tiempo los conocimientos, entonces se nos hacen poco para nuestro cambio de talla, para nuestro cambio de situación. Padre, ¿qué está diciendo? Si alguno tiene guardado, algunos lo acostumbran a hacer, el vestidito que usó de pequeño, a lo mejor de cuando era tierno, a ninguno de nosotros nos quedaría. No porque lo hayan comprado mal y no porque cuando lo usábamos nosotros nos veíamos ridículos, es porque hemos crecido. Y el vestidito no ha crecido, no puede crecer. Se quedó del mismo tamaño. Algo parecido nos pasa a nosotros. El conocimiento, si no le damos la posibilidad de crecer, y deberíamos de tener, como cuando se compran los zapatos, se compra algo de ropa, nos debería quedar crecedero para que en cuanto nuestro cuerpo aumente nos siga quedando bien. Padre, ¿qué está diciendo? Sí, los conocimientos tienen que ser crecederos para cuando entre en una circunstancia pueda responder con lo que he aprendido. Padre, pero eso supone un cambiar totalmente todo el esquema que hay de educación, incluso de la del Estado. Claro que sí, claro que sí, porque la educación es una forma de obtener la libertad, no de amaestrar personas. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Y todo el concepto, cambiar el concepto de la formación que se da en las casas y en los hogares, sí. Sí, para enseñar cómo se vive en libertad, no cómo esté bien el papá y la mamá, no, cómo se vive en libertad. Padre, y eso supone un cambio de mentalidad, una metempsicosis, un adaptarnos a los que van creciendo para ayudarles a que crezcan con el único límite de sus propias capacidades. Padre, ¿qué está diciendo? Eso es una utopía, bendita utopía, en la que tendríamos que entender que el único límite de nuestro conocimiento y de nuestra
crecimiento sean nuestras capacidades. Y no arriesgarme a meterme en una camisa de 11 varas donde sé que no me va a quedar y voy a hacer el fracaso. Que también es por caridad quien dirige impedir que alguien haga el payaso, que se meta en algo para lo cual no está capacitado. Padre, pero todos somos iguales. Somos iguales en dignidad y en cuanto somos hijos de Dios. En cuanto que salimos de la mano del Señor, pero en cuanto vemos la historia concreta que nos ha llegado a generar, lo que acarreamos de cosas buenas y cosas malas de mis antepasados es diferente. Padre, pero, y si no lo sabían, sépanlo, que cuando los abuelos se cuidan muy bien y los papás se cuidan muy bien, no es de extrañar que los hijos salgan más inteligentes y físicamente mejor que los abuelos y que los papás. Cuando no son muy cuidadosos, lo pagan los nietos o lo pagan los bisnietos. Padre, ¿qué está diciendo? La verdad. Padre, pero estamos hablando de seres humanos. En esa parte no somos muy distintos al resto del reino animal. Y lo sabemos muy bien cómo se mejora una raza. Pienso ahorita en ganado de leche, cómo se va escogiendo, o el ganado, como la mayor parte que tenemos en Nicaragua, de dos propósitos, de carne y leche, cómo se va escogiendo y cómo se van desechando otras cosas. Padre, pero eso está diciendo, lo hacemos también con las semillas, y hablamos de semilla mejorada. El drama y la canallada y el pecado es no decirle a los chavalos y a las chavalas la verdad. Y la verdad es que de la forma en que cuiden su propia persona, su cuerpo, va a depender muchísimo del fracaso o del triunfo de sus nietos o de sus bisnietos que no están todavía en la mira, pero que de alguna forma dependen de la herencia genética de los antecesores. Padre, ¿qué dice? Eso es ciencia, no es fe. Eso es ciencia, pura ciencia, iluminada desde luego antes de que la ciencia llegara a esos niveles por la propia fe, por la revelación de Dios. Padre, pero no me lo crean. Vayan a la ciencia misma y a la genética. Primera lectura. En el Evangelio nos viene a redundar esta misma idea. El saberme juzgar con ecuanimidad, la autovaloración mía. Por eso me dice que cuando me inviten a una fiesta no busque los primeros lugares, no sea que alguien haya más importante que yo y me tenga que decir, hombre, tienes que correrte hacia abajo. Incluso buscando una cierta vanagloria y una cierta cosa, buscar el último lugar y así te tienen que decir, no, a vos te toca la cabecera, te toca otro lugar, la presidencia. Padre, pero es que lo está poniendo de ejemplo para una sociedad sumamente dura, que no entiende muchas razones y que tiene que buscar unas compensaciones incluso sociales. Sin embargo, en la última parte del Evangelio de hoy me dice algo desconcertante.
que cuando dé una fiesta no invite ni a los amigos ni, porque me invita al Señor a pensar en una vida que no queda solo sobre la tierra. Me invita a pensar no solo en la absoluta necesidad de hacer una sociedad más justa, y para hacer una sociedad más justa tengo que fijarme especialmente con los que están peor, independientemente de la causa. Y tengo que pensar en los pobres, en los marginados, en los que de alguna forma no están a nivel del resto del grueso de la población. Y mi acción tiene que ser el llevarlos al lugar que les debería de corresponder, equilibrándolos con el grueso de la población. Padre, ¿qué está diciendo? Esas son ideas del Evangelio. Antes de que nacieran ideas socialistas o comunistas o las ideologías. Este es el sentir del Evangelio. Y este es el auténtico sentir de la preferencia de Dios por los marginados, para llevarlos a la altura, equilibrando con la acción de Dios de donde deben estar. No que la tortilla se vuelva, que dice alguna canción, y no es el quítate vos para ponerme yo, que nos dice otra canción, recogiendo realidades sangrantes, sobre todo de engaños sociales, sino el buscar la sociedad que Dios planeó desde el inicio y que nosotros hemos frustrado con nuestra desobediencia, que técnicamente llamamos pecado. Padre, ¿y entonces qué tengo que hacer? La misa de ayer recordaba que hoy celebrábamos a San Ramón Nonat, que era de la orden de Nuestra Señora de la Merced, que tiene como patrona principal a Nuestra Señora de las Mercedes. Y entre las características de los mercedarios está desde luego el amor a la Eucaristía, desde luego el amor a la Virgen María, desde luego, y bien marcado, pero tiene un algo que lo distingue de las demás familias religiosas en la expresión. Los mercedarios estaban dispuestos a cambiarse, incluso para rescatar a alguien que estuviera prisionero, que estuviera rehén de los moros. Es decir, darse el a cambio para rescatar a alguien que había perdido su lugar en la sociedad, digámoslo así. Por lo tanto, el sentimiento de ayudar al débil, al marginado, al que de alguna forma está pasando mal, debería de caracterizar a quien tiene a Nuestra Señora de las Mercedes como patrona. Y es una nota que está haciendo falta en León. Y hay que decirlo con todas las palabras. Hay que darse cuenta que en la ciudad de León hace falta una solidaridad que sea real y no solo un disfraz social, político o económico. Por aquello de que el que parte y comparte se agarra la mayor parte, y entonces alguno busca repartir, dicen para ayudar, pero es para enriquecerse. También se da. Esa nota característica debería de aflorar en la ciudad de León, ayudar a los que están más débiles, a los que están marginados, a los más pobres, a los que... ¿Para qué? Para buscar una sociedad igualitaria. Padre, pero es que es de lo más característico de la invocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Mercedes sabe que significa favores, no préstamos a interés, favores, regalos. Liberadora de los cautivos, luego a todo aquel que de alguna forma esté esclavizado se sienta menos, llevarlo a la altura de los demás. Padre, que eso es muy difícil. Esa es la gracia, que es difícil y que no se puede hacer sin la ayuda de Dios. Y que en el caminar puedo marearme
si olvido mi lugar y creo que soy yo y no el Señor a través de mí. Finalmente, en la bellísima segunda lectura, hemos escuchado cómo el autor de la carta a los hebreos le dice a los hebreos que el acercamiento que hacemos los cristianos no es algo sensible, sino es algo precisamente invisible, a una realidad diferente, que no se ve, pero se siente en el corazón. Y esto que se siente en el corazón y que la esperanza y la fe nos los hacen presente, precisamente son el amor y los frutos del amor. Y esta Jerusalén celeste, la que baja del cielo, la que no se ve todavía, no es otra distinta a la propia iglesia, de la cual nosotros no solo pertenecemos a ella, sino que somos como piedras vivientes de esa realidad. Padre, pero no se puede tocar la iglesia como tal, si no se puede tocar. Pero la fe nos las hace presentes. Y la esperanza sabe que a pesar de lo débil que somos, e incluso de lo malditazos que somos en algunas ocasiones, contenemos al que es autor de la vida y salvación del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Y todo nuestro trabajo para no creernos, para no caer en la vanagloria, es dejar que este Dios que vive en nosotros actúe a través de nosotros, colaborando nosotros con esa actuación, y al dejar actuar por nosotros recibimos este divino contagio de irnos transformando también en imagen perfecta de Jesucristo. Padre, pero eso es muy difícil, no se preocupen, es imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. No se hace por arte de magia, desde luego, se hace a fuerza de obediencia a Dios, se hace a fuerza de poner el amor primero y por encima de todas las cosas e intentar regirse por el amor, no por la conveniencia, por el amor, sabiendo que el amor es la esencia de Dios y por lo tanto exponiéndonos en las manos de Dios, abriéndole primero nuestra existencia de par en par a este Dios que nos salva incluso de nuestras majaderías y de nuestras cuitas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.